Las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades es la esencia de las enseñanzas de Buda. Todo lo que Buda enseñó está incluido en estas cuatro verdades. Fue en el momento de su iluminación, hace más de 2500 años, que Buda realizó estas cuatro nobles verdades. Estas verdades son eternas. Siempre existen, independientemente de la existencia de Buda. No son creadas por Buda, sino que él las descubrió. No hay nada capaz de ser conocido fuera de estas cuatro verdades. Buda utilizó el idioma Pali para comunicar sus enseñanzas. El Pali fue el idioma de la región de Magadha, en el norte de la India, donde Buda predicó durante 45 años después de la iluminación. Después de la muerte de Buda, sus discípulos preservaron sus enseñanzas oralmente durante 5 siglos, aproximadamente. En el primer siglo, antes de la era cristiana, las enseñanzas se registraron en hojas de palma, en la isla de Sri Lanka. Las enseñanzas que poseemos hoy en día, provienen de esa transmisión sin interrupción, a través de los siglos, por parte de sus discípulos. La verdad en el budismo, no necesariamente debe ser algo sublime, bueno, o noble. Por ejemplo, el deseo, el enojo, y el odio, algunos de los estados mentales, son verdades, de acuerdo con las enseñanzas de Buda. Buda fue el primero que descubrió estas cuatro verdades, y las reveló al mundo. La realización de estas verdades, conduce al estado de noble. Hace que uno sea noble. Entonces, se denominan verdades, porque son hechos reales, e inalterables. Y se denominan nobles, porque a pesar de que fueron descubiertas por Buda, una noble persona, la realización de estas verdades, conduce a la persona al estado de noble. Las cuatro nobles verdades son: la noble verdad del sufrimiento. La primera noble verdad es dukkha. La naturaleza de la vida es sufrimiento. En el primer discurso después de su iluminación, Buda dijo lo siguiente, con relación a esta primera verdad. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Asociarse con lo que no se desea es sufrimiento. Separarse de lo que se desea es sufrimiento. No alcanzar lo que se desea es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. El nacimiento se define en el budismo como el primer momento en una existencia particular. En el caso de los seres humanos, es el momento de concepción. El nacimiento es sufrimiento, debido a que es la base de todo lo que inevitablemente sigue. La vejez, la enfermedad, y la muerte. Que la vejez es sufrimiento, no es difícil de comprender. Cuando envejecemos, nuestras facultades declinan. Somos más proclives a la enfermedad, menos independientes, etc. La enfermedad es sufrimiento. Cuando nos enfermamos, experimentamos sensaciones corporales desagradables. Y como resultado,
a veces también sufrimiento mental, en la forma de depresión, etc. Y morir es sufrimiento. Buda dice también que asociarse con lo que no se quiere es sufrimiento. Asociarse con personas o cosas que son desagradables. Separarse de lo que se quiere es sufrimiento. Separarnos de lo que poseemos, cosas o seres. Separarnos de nuestros seres queridos, familiares, amigos, ya sea temporal o permanentemente, es sufrimiento. No alcanzar lo que se desea, es sufrimiento. A veces deseamos poseer algo material o espiritual. Pero debido a las circunstancias de la vida, no lo podemos obtener. Esta frustración de no obtener lo que deseamos, es sufrimiento. No es difícil comprender que todas estas condiciones de la vida son sufrimiento. Buda finaliza la exposición de la primera verdad, diciendo: en breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Los 5 agregados son todo lo que nosotros somos. Los 5 agregados son el agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones, y el agregado de la conciencia. Es importante comprender que cuando Buda expone la verdad del sufrimiento, primero utiliza términos convencionales, tales como el nacimiento, la vejez, la muerte, etc. Sin embargo, Buda finaliza su exposición utilizando lenguaje filosófico. El lenguaje de las realidades últimas. Y es esta dimensión del término dukkha, sufrimiento, la que es más difícil de comprender y aceptar. Esto es así, porque para ello es necesario una profunda experiencia, sabiduría, acerca de la naturaleza de los fenómenos. Solo cuando uno ha experimentado los fenómenos, de acuerdo con su naturaleza real, es posible concluir que los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Cuando Buda dice que los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento, se está refiriendo al sufrimiento de lo condicionado. Al sufrimiento de aquello que es el producto de causas. Los 5 agregados son producto de causas. Son condicionados. Y todo aquello que es condicionado, es sufrimiento. De acuerdo al budismo, todo lo condicionado, está sujeto al surgir, y al cesar. Y es este continuo surgir y cesar de los 5 agregados, lo que es sufrimiento. La noble verdad, del origen del sufrimiento. La segunda noble verdad, es el origen de dukkha. El deseo, o sed de vivir, acompañado de todas las pasiones, y apegos. Esto es lo que dice Buda, en el primer discurso. Esta, oh monjes, es la noble verdad, del origen del sufrimiento. Es el deseo, que produce nuevos renacimientos. Que acompañado con placer y pasión, encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia, y el deseo por la no existencia. De acuerdo con el budismo, el sufrimiento es debido al deseo, y no a la disposición de un ser supremo. El budismo es único entre las religiones, al declarar al deseo como la causa del sufrimiento.
El deseo por los placeres sensuales, significa deseo por los objetos de los sentidos. Tales como objetos visibles, audibles, olfativos, gustativos, tangibles, y mentales. El deseo por la existencia, significa deseo por la continuación de la existencia, en el ciclo de reencarnaciones. Es decir, samsara, renacimientos y muertes. El deseo por la no existencia, significa deseo por la aniquilación. Es deseo, asociado con la concepción errónea, de que todo termina en el momento de la muerte. El deseo, de acuerdo al budismo, es una fuerza tremenda, que tiene la potencialidad de producir renacimientos, una y otra vez. Es debido a este deseo, que los seres, realizan acciones buenas, o malas. Esto es el karma. Y cuando hay acciones acumuladas, hay efectos. Vipaka. Y siempre y cuando exista esta acumulación de acciones, habrá renacimientos en el futuro. Por lo tanto, el origen del sufrimiento presente, es el karma que realizamos en el pasado. De acuerdo con la doctrina del origen condicionado, el deseo está condicionado por la sensación agradable, desagradable o neutral. Cuando hay sensación agradable, uno desea poseerla. Cuando hay sensación desagradable, uno desea su opuesto. La sensación neutral es igual que la agradable. Y cuando hay deseo, hay adherencia. Upadana. Que es una forma más intensa de deseo. Cuando hay adherencia, hay existencia. Karma. Cuando hay existencia, hay renacimiento. Y cuando hay renacimiento, hay vejez y muerte. Hay otra forma más gráfica de explicar esta segunda verdad. Cuando uno tiene apego a algo, o a alguien, y lo pierde, uno sufre. El sufrimiento que uno experimenta, no es debido a la pérdida, sino al apego que uno tiene, hacia ese algo, o alguien. La noble verdad, de la cesación del sufrimiento. La tercera noble verdad, es la cesación de dukkha. Significa, alcanzar el nirvana. La verdad absoluta. La realidad última. La cesación del sufrimiento, es la erradicación, de las impurezas mentales. Solo cuando uno ha erradicado las impurezas de la mente, uno ha puesto fin, al sufrimiento. Buda, dice lo siguiente. Esta, oh monjes, es la noble verdad, de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción, y cesación, de ese mismo deseo. Su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia. Nirvana, es un término pali, que es mejor dejarlo sin traducir, porque es imposible encontrar un equivalente, en nuestra lengua. El nirvana es el objeto, de ciertos tipos de conciencias. Hay ciertos tipos de conciencias, que tienen la habilidad de tomar nirvana, como objeto. Estos tipos de conciencias, se denominan conciencias del sendero, y fruición. Cuando una de las conciencias del sendero toma el nirvana como objeto, se produce la erradicación, de las impurezas mentales. Esta erradicación, es gradual. Primero se erradican las impurezas más vastas, como la concepción errónea, y la duda.
después se erradican otras impurezas, como el enojo, la vanidad, la agitación, etc. De acuerdo al budismo, el deseo o apego, es decir, la segunda noble verdad, es una de las impurezas a ser erradicadas. Cuando la impureza del deseo es erradicada, se dice que uno ha realizado la cesación del sufrimiento. La noble verdad del sendero, que conduce a la cesación del sufrimiento. La cuarta noble verdad, es el sendero, que conduce al cese del sufrimiento, y a la experiencia del nirvana. La cuarta noble verdad, también se denomina el camino medio, u octuple noble sendero. El octuple noble sendero, es la práctica que uno debe seguir para alcanzar la cesación del sufrimiento. Es octuple porque posee 8 componentes. Buda dice lo siguiente: esta, oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente, este octuple noble sendero. Es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención completa, y recta concentración. La esencia de los millares de discursos, en los que Buda explicó su enseñanza de distintas maneras, está contenida en las 4 nobles verdades, y el noble octuple sendero. Este sendero, comprendido en la cuarta noble verdad, es el sendero medio. Llamado así, por evitar los 2 extremos. Tanto la búsqueda de la felicidad, a través de los placeres sensuales, como la mortificación de uno mismo. Este sendero medio, es llamado el noble octuple sendero, ya que consta de 8 factores, que son: recta comprensión, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención, y recta concentración. Estos 8 factores, no son separados, y deben desarrollarse simultáneamente. Ya que todos ellos, están estrechamente relacionados, entre sí. Y cada uno, contribuye al cultivo de los otros. Su finalidad, es el desarrollo y perfeccionamiento, de los 3 principios capitales del adiestramiento, y disciplina budistas. Que son las siguientes. La sabiduría. La sabiduría, implica la recta comprensión, y el recto pensamiento. La recta comprensión, es la comprensión de las 4 nobles verdades. Es la comprensión, de la ley de la causalidad. Es la comprensión, de la impermanencia. El recto pensamiento, es pensar con desapego, con amor, renunciamiento, y no violencia. Esto es, con sabiduría. Es evitar pensamientos de apego, malevolencia, odio, y violencia. Esto es, evitando la ignorancia. La conducta ética. La conducta ética, implica la recta palabra, la recta acción, y los rectos medios de vida. La conducta ética, está basada en la vasta concepción del amor universal, y la compasión hacia todos los seres vivientes, que constituye el fundamento, de la enseñanza de Buda. La recta palabra, es abstenerse de emplear formas de lenguaje erróneas, y perniciosas. De hablar negligentemente, de mentir, difamar, calumniar, o dañar a otros.
y cultivar las palabras amistosas, benévolas, agradables, dulces, significativas y útiles. La recta acción es cultivar una conducta moral honorable y pacífica, absteniéndose de matar, robar, relaciones sexuales ilegítimas, y llevar a cabo tratos deshonestos. Los rectos medios de vida es ganarse la vida de forma honorable, irreprochable e inofensiva, evitando cualquier profesión que pueda ser nociva de alguna manera para otros seres vivientes. La disciplina mental. La disciplina mental incluye el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. El recto esfuerzo implica los 4 siguientes esfuerzos. Impedir el surgimiento de pensamientos malos. Apartar los pensamientos malos ya surgidos en la mente. Cultivar el surgimiento de los buenos pensamientos. Y mantener los buenos pensamientos ya surgidos. Cultivar con atención el Dharma. La recta atención implica los 4 estados de atención mental. Prestar diligente atención al cuerpo. Prestar diligente atención a las sensaciones y las emociones. Prestar diligente atención a las actividades de la mente. Prestar diligente atención a las ideas, pensamientos, concepciones y cosas. La recta concentración es la disciplina que nos conduce a las 4 etapas de dhyana o absorción. En la primera etapa, se abandonan los deseos y pensamientos apasionados e impuros. En la segunda etapa, ya desaparecidas las actividades mentales, se desarrolla la tranquilidad y la fijación unificadora de la mente. En la tercera etapa, surge la ecuanimidad consciente. Y en la cuarta etapa, desaparecen todas las sensaciones, tanto de dicha como de desdicha, de alegría y de pesar, permaneciendo en un estado de ecuanimidad y lucidez mental. Este noble octuple sendero puede ser seguido, practicado y desarrollado por cada individuo. Es disciplina corporal, verbal y mental. Se trata de un sendero que conduce a la aprehensión de la realidad última, al logro de la liberación, de la felicidad y la paz, mediante el autodesarrollo moral, espiritual e intelectual. En el Visuddhimagga, el camino de la purificación del venerable Buddhaghosa, se compara a la verdad del sufrimiento con una enfermedad. La verdad del origen del sufrimiento con la causa de la enfermedad. La verdad de la cesación del sufrimiento con la cura de la enfermedad. Y la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento con la medicina.